Vamos a conversar sobre las redes, pero específicamente sobre la clasificación que se ha hecho de estas según su tipo de acceso. La idea es poder conocer la clasificación de las redes con ese criterio y además explicar las características y el concepto de cada uno de los tipos de redes que existen según la categorización que se hace de estas por por los usuarios que pueden acceder a ellas. Ok, según su acceso, las redes se pueden dividir en tres tipos: Internet, intranet o extranet. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Recordemos Internet. Ya hemos hablado en algunos otros videos sobre algunas características del Internet. Internet es una red pública, como hemos mencionado anteriormente. Internet es una WAN mundial, es la WAN más grande que existe en el mundo, que el ser humano ha podido crear hasta el momento, y podríamos conceptualizarla de alguna forma o poder encapsular su significado, digamos, en el momento que alguien nos pregunte qué es Internet. Bueno, Internet en realidad es una red de redes. Es una red que eh, involucra o conecta millones de redes LAN y también de otras redes WAN. Eh, Además, podríamos mencionar que es algo que creo que todos conocemos o todos manejamos, es que Internet no pertenece a nadie, no pertenece a ninguna organización, ni a ningún país, ni a ninguna persona. Es un lugar, es una red que, si bien es cierto, se compone de millones o de miles de redes que sí tienen un dueño, pero Internet como tal a nivel mundial no es regida o no es eh, perteneciente a nadie. Ahora bien, eh, la comunicación en Internet, la comunicación en Internet requiere una normalización, requiere una estandarización de las comunicaciones en Internet. Es decir, que los mismos protocolos de comunicación o que la misma manera de transmitir los datos de una computadora a otra en una red, ya sea de manera inalámbrica o a través de un cable de red, tengan las mismas pautas de comunicación en Europa que en América o en China inclusive. Esto es lo que requiere esta red mundial, WAN, como lo conocemos. Ahora bien, ¿cómo es que se da esto? ¿Cómo es posible que una red que no pertenece a nadie esté estandarizada, esté normalizada? ¿Cómo es posible que diferentes dispositivos de red, llámese computadoras, routers, teléfonos celulares, tabletas y cualquier otra clase de cosas que en este momento existe, prácticamente casi que todos los dispositivos eléctricos o electrónicos eh, en algún momento de alguna de sus gamas es posible conectarlos a Internet? ¿Cómo es posible que todos, siendo de diferentes países, marcas y regiones del mundo, tengan las mismas protocolos y utilicen los mismos estándares de fabricación? Bueno, porque resulta que Internet es regida a nivel de comunicaciones
por acuerdos internacionales que están a cargo de instituciones internacionales que solamente se dedican a eso, a su mantenimiento, a su estructuración, a su normalización. Entonces, todas las demás empresas, todas las demás casas fabricantes de cualquier país del mundo consultan a estas instituciones internacionales a la hora de crear sus productos, a la hora de desarrollar nuevas maneras de comunicación para que estas instituciones internacionales puedan darles la asesoría, puedan brindarles las pautas específicas que deben tener sus equipos para que puedan ser utilizados en toda región. Esta característica de un equipo que puede ser utilizado en cualquier lado se llama interoperabilidad. Vamos a ver algunas de estas, un par de estas instituciones. Tenemos por un lado la IETF y la ICANN. Existen otras. Sin embargo, estas dos son muy importantes. La IETF, sus siglas significan Internet Engineering Task Force, que sería en español Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Esta es la que establece la normalización de Internet, en la comunicación que se hace en Internet a nivel mundial. Pero en cuanto a transporte de datos, es decir, transmisión, recepción y transmisión de datos y seguridad. Esto de transporte de datos incluye los diversos tipos de direcciones, los diversos tipos de protocolos que se utilizan para los diferentes servicios que se dan sobre la red de Internet. La IETF es un ente internacional que regula o normaliza, define los estándares con los que va a trabajar o a los que tiene que cumplir mínimamente un equipo o un dispositivo que quiere ser conectado a Internet. Entonces, cualquier marca, Samsung, LG, Huawei, absolutamente cualquier marca, HP, IBM, todas las marcas que fabriquen o diseñen equipos y dispositivos que sean necesarios de conectar a la red, conectar a Internet, necesitan atender las pautas que la IETF genera y establece. Por otro lado, tenemos la ICANN. La ICANN es la Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, que sería la corporación de Internet para la asignación de números y nombres, y es la encargada de administrar y asignar las direcciones IP y los nombres de las páginas en Internet. Entonces, la ICANN se divide por zonas alrededor del mundo. Entonces, para América Latina hay un ente que le reporta a la ICANN, que se encarga de repartir esos bloques de direcciones. Estas direcciones IP son sumamente importantes porque la dirección IP en Internet, una dirección IP en Internet es algo completamente necesario y no es posible reemplazarlo. No hay un dispositivo que pueda navegar a Internet sin tener una dirección IP. Cada dispositivo en la red y cada página de Internet tiene una dirección IP asignada que es única e irrepetible en todo Internet. Y estoy hablando de todo el mundo. Entonces, esta institución es la que se encarga de administrar y de asignar estas direcciones. Esta institución asigna direcciones a los proveedores de Internet que a su vez nos venden a nosotros Internet también.
y entonces nos asignan una de las IPs que viene asignada a ellos desde la ICANN. Ahora bien, otro tipo de red, de acuerdo al acceso, tenemos la intranet. La intranet es totalmente lo contrario a la internet. Una intranet es una red privada, una red que le pertenece a una persona específica o a una organización. Esta red privada, pues obviamente, como su nombre lo indica, no, no admite acceso a todo el mundo. No es posible entrar a una intranet. Las corporaciones o las instituciones, llámese bancos, llámese colegios, universidades, empresas, etcétera, tienen cada una de ellas una red privada en donde manejan datos muy sensibles de su organización y que no es posible accesar por medios externos. No es posible, y entiendas externos a través de Internet. No es posible llegar ahí. Las intranet están hechas precisamente para manejar estos datos sensibles y poder accesarlos de manera muy veloz, poder realizar comunicaciones a grandes velocidades dentro de la misma intranet con dispositivos que están dentro de la red. Es necesario esta red para poder establecer comunicaciones y colaboraciones entre los colaboradores de la empresa o de la organización. Por otro lado, podemos mencionar ahora la extranet. La extranet es algo así como un intermedio entre la internet, que es totalmente pública, y la intranet, que es completamente privada. La extranet es una red privada, ojo, es una red privada, sigue siendo privada, pero es posible accesarla a través de la autenticación de permisos establecidos por el dueño de esa red. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los websites o los portales de algunas organizaciones que brindan servicios y que podemos accesar a ellos a través de un login, a través de un password, a través de una contraseña. Podemos accesar desde Internet a través de una página web que nos solicita un nombre de usuario y una contraseña. Ponemos ese nombre de usuario y esa contraseña y entramos en otro ambiente, ¿verdad? En otra página web que nos permite accesar a diferente información. Que si no tuviéramos un usuario y una contraseña, nos es imposible. Aquí podríamos mencionar inclusive, por ejemplo, las páginas de los bancos. Nosotros tenemos, si somos usuarios de un banco, podemos accesar a ese banco con un usuario y una contraseña o accesar a nuestra cuenta en ese banco con un usuario y una contraseña. Podemos entrar a esa parte de la red del banco y ver nuestras transacciones, ver el estado de cuenta, hacer transferencias. Y podemos hacer desde Internet, claro, autenticados. Pero el hecho de que nosotros pudiéramos hacerlo no quiere decir que cualquier persona puede accesar de Internet nuestra cuenta. No es así. Necesita nuestro usuario, necesita un usuario y una contraseña validadas por la dueña o el dueño de esa red, que sería el banco en este caso. Entonces, en resumen, podríamos decir que existen 3 tipos de redes. Internet, que es mundial, es público, cualquiera lo puede accesar mientras tenga los requerimientos mínimos establecidos por las instituciones internacionales.
Extranet, que está en medio, ¿verdad? Es una red, ¿verdad? Que podemos accesar, una redes LAN que podemos accesar eh, estando en Internet, pero solamente si nos permiten hacerlo. Y intranet, que son redes completamente privadas, pertenecientes a una organización y que no podemos accesar a través de Internet ni de extranet. Son redes completamente inaccesibles. Esos serían los 3 tipos de redes que existen según su tipo de acceso.